aportaciones que han sido muy, muy interesantes. Y pese a la distancia y a las circunstancias, pues nos ha permitido un intercambio de ideas muy enriquecedor, sobre todo porque hemos podido contrastar ideas provenientes de diferentes ámbitos profesionales, con diferentes experiencias. Ha sido muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Y también a Gemma por la oportunidad de presentaros aquí. Lo que os voy a plantear son unas pinceladas. La síntesis ya la incorporaremos a la memoria final del taller y ahí ya la podréis ver más desmenuzadamente. En el taller hemos partido inicialmente de una reflexión a tres cuestiones: la de los riesgos, las amenazas iniciales, los agentes, la difusión y medidas a la hora de actuar, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos desarrollar para actuar? Esta ha sido un poco y a partir de un caso concreto, de una manifestación concreta, como ha sido la de la zambomba de Jerez de la Frontera, pero nos ha permitido reflexionar, bueno, sobre lo que está aconteciendo con el patrimonio inmaterial y, bueno, la idea era un poco sobrepasar el caso concreto para llegar a algunas reflexiones más generales. Es por eso por lo que una de las cuestiones así que os voy a plantear van a ser tan genéricas. Entonces, a la hora de plantear, la primera cuestión que creo que puede ser interesante es cómo abordar estos procesos que están teniendo lugar en torno a estas fiestas. Entonces, cómo abordarlos. Entonces, ha habido una cuestión en la que han coincidido los dos grupos, que es el necesario desarrollo de una buena investigación, de un buen corpus de conocimiento. Por supuesto, de incorporar en ese corpus de conocimiento metodologías adecuadas, la etnografía, la antropología, pero también otras disciplinas y, sobre todo, las personas que son los protagonistas de estas manifestaciones. E incluso, y sobre todo, poner énfasis en esos enfoques metodológicos y en esos marcos teóricos holísticos. Y incluso hemos entrado en el debate de cómo debería ser, que no voy a entrar ahora mismo, pero señalando la necesidad de conocer bien y conocer desde muchos puntos de vista y de una forma muy sistemática para poder tomar decisiones y sobre todo muy participado. También ha habido otro debate, es desde dónde nos acercamos a lo que está sucediendo en muchas de estas fiestas de esta comunidad. Entonces ahí, bueno, pues ha habido un posicionamiento que era acercarnos desde una visión centrada en cuál es la esencia, cuál es su origen, qué es lo que se está perdiendo, qué es lo que ya no queda o qué es lo que se está quedando como, digamos, como un resquicio. También hay otra posibilidad que es también desde la consideración de cómo los procesos de mercantilización, bueno, pues funcionan como una activación de la mercantilización mediante un proceso de singularización y de exotización, que por tanto lo que se plantea es que se producen nuevas formas, espacios que se relacionan con esas nuevas maneras nuestras de ahora y que incluso pueden sobrepasar efectivamente a la comunidad depositaria inicial. Respecto al tema, los riesgos y las amenazas, como un poco ha sido el catalizador para plantear cómo acercarnos ahí, se podría sintetizar en también dos cuestiones. Una reflexión sobre la apropiación proteccionista, es decir, cómo desde las instancias gubernamentales culturales, bueno, pues se pueden proteger valores, pero también hay otras instancias que participan de ese patrimonio y que al final incluso van a influir más que las propias declaraciones que se hagamos. Y también el tema de en qué medida un riesgo, una amenaza, una debilidad puede ser una oportunidad. Entonces ahí se está hablando, bueno, pues un tema que todos conocemos, que es el tema del turismo, que puede estar en diferentes maneras, de su turistización a unos procesos más participativos y más locales, asociados a las recuperaciones y a las puestas en valor de estos procesos. Con respecto a los agentes, todos los grupos, los dos talleres han coincidido en la necesidad de hacer un mapeado, un mapa de agentes. Y se han ido añadiendo cuestiones, pues las fundamentales que permita a los grupos de involucrados estar presentes. Se ha señalado que cada vez son más por este proceso de ampliación, digamos, de expansiones de estas fiestas. Y a partir de ahí, bueno, pues también se ha planteado la necesidad también de que se señalen también qué grupos aportan qué y qué están perdiendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí también que en estos mapas de agentes también, a la hora de poner los intereses, había algunos grupos, como eran los de las comunidades depositarias y los gobiernos en sus diferentes instancias, que se planteaban muchas veces muchas disensiones. Se ha identificado ahí como un elemento, ¿no?, de diferencia. También, y ya termino comentando que también ha habido otras dos cuestiones que se han coincidido los dos talleres. En primero, la necesidad de incorporar en las enseñanzas básicas, en los niveles educativos iniciales,
lo que es relacionado con el patrimonio inmaterial desde lo que afecta a su identidad, a sus orígenes, a sus tradiciones, de manera que no se quede la fiesta solo en el botellón, ¿no? Y ahí, bueno, entonces, y luego sobre todo también, por último, una reflexión sobre las leyes. La pregunta, ¿cómo conservamos aspectos tan dinámicos de la realidad? Y bueno, la fórmula por la que optan es participación, 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 pero también gestión. Gestión adecuada y sobre todo que se adapte a las circunstancias tan cambiantes, tanto de este tipo de patrimonio como de la realidad en la que vivimos. Esto es un paso vuela pluma por la síntesis y termino agradeciendo de nuevo la participación y las aportaciones que las personas que han participado, porque han sido muy interesantes. Yo he aprendido hoy mucho, así que muchísimas gracias. Y yo por mi parte no tengo nada más que plantear. Ya le paso la palabra a Gemma. Muchas gracias, Isabel. La verdad que las conclusiones del taller han coincidido en gran medida con las que hemos tenido durante las 2 jornadas anteriores y el seminario, y creo que están recogidas en su mayoría en este borrador de carta. Borrador digo porque os lo vamos a enviar a todas las personas que habéis participado en el seminario, ya sea como ponente o asistente, y os rogamos que si veis algo que no refleje bien todo lo que hemos estado hablando, discutiendo y acordando, pues nos lo hagáis saber e intentaremos recogerlo. Y también os pediremos, una vez hecha la carta más completa, vuestra adhesión y firma, porque creo que debe ser del conjunto de las personas que hemos participado. Si creéis que hay otra vía mejor, pues también podéis plantearla. Yo quiero agradecer en este momento también, aparte de la participación de todas vosotras, de todas las personas que hemos estado juntos estos días discutiendo y debatiendo, pues la gran riqueza de aportaciones de verdad y de colaboración en todo el proceso, y de que no os hayáis ido y que hayamos mantenido la audiencia de casi 70 personas en línea y muchas personas también en sala, y bueno, pues que al final haya sido un espacio para compartir. Yo quiero agradecer ahora también a una persona que me ha ayudado, que nos ha ayudado a crear la estructura para esta carta, con anterioridad incluso a la celebración del seminario, hacer una estructura previa en donde luego hemos ido volcando también los resultados de los debates. Y él es Carlos García de la Bayona, que ha sido pues alumno en práctica en el instituto, y que ahora él es graduado en Humanidades, tuvo una mención, hizo Historia, la licenciatura de Historia por la Universidad de Deusto, es máster en Gestión de Investigación del Patrimonio Cultural por la Complutense, y además actualmente es miembro de la Asociación Andaluza de Antropología. Él es estudiante de Antropología Social, ahora de la Universidad de Sevilla, está haciendo el doctorado, y su línea de investigación es de Patrimonio Cultural Inmaterial y Memorias Colectivas. Le estamos coordinando la tesis entre David Florido y yo misma. Y bueno, ha colaborado en la redacción de esta carta, y quería ponerlo en valor antes de su lectura. Voy a pasar a la lectura. Creo que tardaré entre unos 15 minutos, lo siento, pero no debe ser así. Y bueno, se llama Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 2021. Reunidos en el tercer seminario de patrimonio inmaterial, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial como acuerdo social, propuesta metodológica para la elaboración de planes colaborativos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, celebrado los días 24, 25 y 26 de mayo de 2021 en Sevilla, organizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el marco del proyecto PES-PCI, siguiendo los principios para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial reflejados en los numerosos documentos internacionales, que no voy a citar todos ellos, atendiendo también a los múltiples documentos normativos para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del ámbito estatal, autonómico, y otros textos prescriptivos que hemos estado viendo estos días, como el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del IPCE, así como los diversos textos normativos del ámbito internacional, entre otros,
constatando el valor y la significación de las manifestaciones que conforman el denominado patrimonio inmaterial, su relevancia para la diversidad cultural y en concreto para la diversidad y riqueza de la cultura andaluza y sus valores de mestizaje, multiculturalidad, solidaridad y sororidad, así como su capacidad de poner en el centro a las personas para la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y estable, evidenciando su trascendencia como factor de cohesión social, de producción de significados, de adaptación al medio, de organización sociofamiliar, de producción económica, de expresión de los sistemas de valores, de transmisión de las identidades y los papeles asignados a cada género, así como en su cualidad de ser depositarias de la memoria individual y colectiva, subrayando la relevancia de las distintas comunidades y grupos de personas como verdaderas depositarias y portadoras de las manifestaciones que componen el patrimonio cultural inmaterial, no solo por ser parte constitutiva de su identidad, sino también por ser estos los responsables a través de organizaciones específicas, formales e informales, y de continuados esfuerzos pasados y presentes de su sostenimiento, mantenimiento y cambio, reparando la viveza y dinamismo y procesualidad inherentes a estas manifestaciones, con base en su capacidad para generar mecanismos de adaptación a distintos contextos ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos, advirtiendo su capacidad transformadora para ayudarnos a repensar los modelos de organización, las formas de relación, el modo en que convivimos y los procesos de construcción de los bienes comunes, conscientes de los riesgos que amenazan a estas manifestaciones, como la apropiación simbólica indebida por miembros ajenos de las comunidades, la instrumentalización política, la apropiación indebida de bienes comunes, la turistificación, homogeneización cultural, la presión económica y la mercantilización o la degradación medioambiental, así como los reduccionismos esencialistas o material objetuales en las prácticas de la gestión, evidenciando que la salvaguarda de este patrimonio debería ser un principio rector de las políticas andaluzas en su conjunto y constatando la inadecuada articulación de normativas y competencias administrativas para su tratamiento y la falta de inserción del mismo en la planificación económica, ordenación urbana y territorial, planes de desarrollo sostenible y políticas de gestión medioambiental, artesanal, agrícola o pesquero, entre otros, partiendo de que la significación de los valores del patrimonio inmaterial requiere necesariamente la implementación de diversos sistemas de protección y revitalización, fundamentados tanto en su condición cultural como social, económica, ambiental y territorial, conscientes de la necesidad de establecer marcos metodológicos que desde una perspectiva holística, integradora y transdisciplinar posibiliten la participación social de los grupos y comunidades, de la ciudadanía, en fin, a través de diversos órganos y vías de interlocución en la toma de decisiones respecto a los procesos de salvaguarda y del patrimonio cultural inmaterial en coordinación con administraciones locales, regionales y estatales, asumiendo que es imprescindible un nuevo acuerdo social entre todos los sectores sociales, económicos e institucionales implicados en el sistema de gestión y salvaguarda del patrimonio inmaterial, que nos lleve a concertar esfuerzos y promueva la apertura de ventanas de diálogo y flexibilidad en relación a la aplicación de distintas normativas sectoriales que puedan repercutir directa o indirectamente en las formas de manifestación del patrimonio inmaterial, animando a la conversión de las instituciones, asociaciones y ciudadanía en general en sujetos capaces de generar herramientas de gobernanza, corresponsabilidad e implicación en torno a la gestión del patrimonio inmaterial, entendida esta bajo los principios de la patrimonialización expandida con base a esa triple activación de lo científico, lo político y lo social, insistiendo igualmente en la concesión integradora de las políticas de patrimonio inmaterial, defendiendo una salvaguarda de dicho patrimonio más equilibrada, comprensiva y justa con las comunidades portadoras, así como con sus anhelos y sus afectos hacia el patrimonio como construcción social del presente, siempre viva y dinámica, hemos consensuado la presente Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, con la intención de hacer un llamamiento a todas aquellas personas, asociaciones, comunidades e instituciones implicadas para propiciar la consolidación de una vía de gestión participativa que implique al mayor número de agentes posibles y en especial a los protagonistas de este patrimonio cultural en la toma de decisiones para su salvaguarda y continuidad. Y hemos resuelto el siguiente decálogo. Primero, que las manifestaciones que integran el patrimonio inmaterial, además de estar
conformados, entre otras, y siempre de forma creativa y dinámica, por las tradiciones orales, los usos sociales, los rituales festivos, los conocimientos, saberes y técnicas artesanales vinculadas a la naturaleza y a su transformación, constituyen también un proceso de aprendizaje y de construcción social del conocimiento, que de forma integradora busca transformar las relaciones, las respuestas y acciones entre todos los sujetos que de él participan y que contribuyen a generar comunidad, constituyendo un factor de resistencia a la globalización, a la mercantilización y a la homogeneización cultural, y un modo de garantizar la diversidad cultural y la biodiversidad. Segundo, que tal y como establece la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, solo puede ser considerado como tal aquel que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, así como con los imperativos de respeto y no violencia entre comunidades, grupos e individuos, de desarrollo sostenible, social e inclusivo. Tercero, que son los grupos sociales y las comunidades heterogéneas y con sus diferentes modos de vivir e identificarse con estas manifestaciones, las principales protagonistas de las manifestaciones de las que son depositarias, ya que son portadoras y transmisoras de ellas. Las recrean constantemente en función de su contexto presente, su interacción con su entorno y su pasado, infundiéndoles un sentimiento de identidad, de pertenencia y de continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, por lo que se hace necesario el respaldo y acompañamiento institucional de sus iniciativas, favoreciendo sus mecanismos de salvaguarda y limitando los obstáculos y riesgos internos y externos a los que están sometidas sus prácticas y manifestaciones. Cuarto, que la salvaguardia no solamente comprende las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, como son la identificación, la documentación, etc., sino también entraña un proceso de negociación entre los distintos agentes que implica una actitud, un proceso, un derecho y una obligación de las partes, que está basado en el necesario disenso, pero que puede conducir a un acuerdo social y administrativo que contemple el respeto de la totalidad y sus diferencias. Quinto, que frente a los riesgos que atañen al patrimonio cultural inmaterial, la salvaguardia de las manifestaciones intangibles deberán partir del respaldo de un marco institucional claro, con instituciones culturales dedicadas a esta labor, con capacitación técnica y científica relacionada, con la perspectiva holística de la antropología social, con la capacidad de articular y vertebrar los acuerdos necesarios a las distintas administraciones y normativas que están implicadas en su salvaguarda, para evitar contradicciones entre las mismas. Sexto, que tanto los inventarios, estudios y resto de las acciones, como son la integración de la propia salvaguardia en programas de planificación, el fomento de estudios antropológicos o la adopción de medidas de orden jurídico, técnico, administrativo o económico, deben no solo considerar el protagonismo de los grupos sociales, personas y comunidades portadoras, sino también el valor identitario y de representatividad, sus implicaciones para con el territorio, su dinamismo y su importancia para la creación y mantenimiento de los diferentes socioecosistemas. Para ello, se hacen necesarios estudios y diagnósticos específicos y profundos de cada elemento, para lo cual es necesario desarrollar y aplicar metodologías antropológicas, el uso del método etnográfico, la descripción densa, la investigación, acción participativa, para realizar un acompañamiento adecuado a las comunidades o grupos en el diseño colaborativo del proceso y de la metodología a emplear, así como de los resultados y de los acuerdos o disensos, generando un conocimiento accesible y compartido. Séptimo, que los estudios de patrimonio cultural inmaterial deben generar modelos de conocimiento sistemáticos y abiertos, basados en la investigación, en la experiencia y en la vida cotidiana, capaces de identificar a los agentes individuales y colectivos, sus significaciones y juegos del lenguaje, su papel en el desarrollo de los procesos organizativos, creativos, interpretativos y productivos, detectar las fórmulas de transmisión empleadas, señalar los riesgos y dificultades de la comunidad para con la manifestación y favorecer la retroalimentación entre actores. Octavo, que las instituciones competentes deben asumir la responsabilidad institucional que implica la participación social, entendida como capacidad de decisión, en cuanto a la necesidad de tiempo, personal técnico investigador y los espacios y medios necesarios para facilitar la participación de los sujetos implicados,
tanto durante la identificación, diagnóstico, definición del problema, de los objetivos a alcanzar, responsabilidades y recursos necesarios para la ejecución de las mismas. Ello configuraría un marco óptimo para generar planes de salvaguarda colaborativos de patrimonio inmaterial, que pueden formar parte de las prácticas de las propias comunidades, pero también deben estar presentes en las normativas relativas al propio patrimonio cultural inmaterial. Noveno, que los planes de salvaguarda de patrimonio inmaterial deben ir encaminados hacia la promoción de políticas en favor de un reconocimiento de los colectivos y de las personas depositarias y portadoras del patrimonio inmaterial, así como al impulso de políticas de desarrollo con especial atención en las dinámicas económicas globales, en su articulación local, el fomento de la creación colectiva siempre viva, de la generación de vínculos entre agentes y la elaboración de acciones de reconocimiento a la contribución a la diversidad cultural por los distintos grupos e individuos. Décimo, finalmente, destacar la relevancia del diseño y creación de propuestas colaborativas para la salvaguarda del patrimonio cultural con base en la anteriormente mencionada visión expandida, amplia e integradora del patrimonio cultural, que favorezca la toma de decisiones en los procesos de cogestión, mejore la forma de afrontar nuevos retos, atienda a las necesidades reales de las comunidades y grupos, aporte al cuidado, transmisión, análisis de riesgo y propuestas de salvaguarda, respete los conocimientos tradicionales sobre el territorio y sus recursos y, en definitiva, sea capaz de generar dinámicas positivas y transforme la sociedad para mejorarla. Esta carta y los acertos y recomendaciones que en ella se incluyen son el reflejo de la experiencia en la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Andalucía a lo largo de varias décadas y de las sumas y propuestas que se han aportado por todos y todas las participantes del tercer seminario de patrimonio inmaterial. De la misma forma que propugna y promueve la cogestión cuando se trata de salvaguardar las manifestaciones intangibles, también defiende el derecho al disenso, el diálogo de saberes y la multiplicidad de valores que otorgamos a nuestras formas y modos de vida, y a las múltiples miradas sobre las posibles vías para su salvaguardia. En otras palabras, creemos que el conocimiento está en constante revisión y que la visión integradora y amplia de la gestión del patrimonio cultural inmaterial siempre se puede ampliar un poco más y nutrirse de la constante y rica innovación social. Contamos finalmente con que las aportaciones respecto a la salvaguardia del patrimonio inmaterial basadas en nuestra propia comunidad de aprendizaje puedan fomentar nuevas prácticas al tiempo que sigan enriqueciéndose a base de otras. Muchas gracias. Por ello, nos adherimos a esta Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Sevilla, 26 de mayo de 2021. Gracias a todas. Si tenéis alguna aportación. Yo creo que podemos encender las cámaras y los micros y veremos si se ponen a prueba nuestras... Gemma, si quieres ir leyendo el chat, también te están escribiendo algunas cosas, están haciendo algunos comentarios sobre la... Que es emocionante, que nos ayudará a defender nuestra cultura para la vida. Muchas gracias a todas. Es producto de todo lo que hemos ido trabajando estos días. Habéis visto los dibujos de Mari mientras que hemos estado leyendo la carta, que resumen gráficamente todo esto y bueno. ¿Alguna aportación? Nos felicitan. Felicidades colectivas para todas. Y las ilustraciones maravillosas, por supuesto. ¿Alguien quiere participar con micro? Cristina. Un poco más humano, yo os doy la enhorabuena porque habéis hecho un trabajo increíble. Yo, bueno, tenía pendiente, o sea, tenía como siempre esa parte del humanitario en lo que estoy, de los medios de vida y sobre todo vinculada con los tejidos durante toda mi vida, pues
claro, necesitaba como este espacio y estoy súper contenta, os doy las gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, por tus aportaciones. Ya hablaremos de esa aplicación que presentaste, la verdad que me... Ya hablaremos de tantas cosas, tengo aquí Sí. apuntado la lluvia de ideas y digo, madre mía, tengo que hablar con esto, con lo otro, pero bien, bien. Yo, bueno, me gustaría que en estos seminarios hubiera más espacio de la parte de la gente, como lo del otro día de los proyectos, porque hay gente que está haciendo cosas alucinantes y a veces la administración, con todo mi respeto, nos come con tanto, y hay gente haciendo cosas en lugares muy interesantes. Así que... Sí, la verdad es que tendríamos que haber tenido una semana de seminario. De verdad, porque hay un montón de temas, ahí dices, sí. No, pero es verdad que eso significa, eso es un indicador, ¿no? De que era necesario, o sea que muchísimas gracias. Hay muchos temas y muchas anímense a poner las caras, que cuando estás al otro lado es como rarísimo no ver caras, ¿verdad? Es verdad. Bueno, pues ya está. Fuensanta. Sí, aquí estoy. Bueno, la verdad que me ha emocionado mucho, porque habéis, además, muy poco espacio de tiempo, porque muchas cosas estuvimos hasta ayer discutiendo, la verdad. Pues sí. Entonces, bueno, os felicito. Yo también diría que quizás una sesión más o algo así para que no hubieran estado tan agolpadas las mesas, porque estábamos replanteándonos algo y enseguida pasábamos a otras, además, cuestiones tan importantes, ¿no? Pues sí. Eso es lo que yo he visto. Se nos ha quedado corto, sí. Un poco denso, que no podíamos ni reaccionar, bueno, pero ahora, como va a haber publicación y así, yo creo que bueno, eso nos queda, ¿no? Podemos intentar matizar mucho más. Pues sí. Y, bueno, y ahora os mandaremos el borrador de la carta y esperemos que, si no tenéis aportaciones, pues la firmamos entre todas. Y se la pasamos a todos. Se la pasamos a todas las personas y bueno, yo vuelvo a decir que no solamente por los contenidos, ¿no? Por los contenidos que digamos científicos, de ponencias y demás, sino bueno, todas las vivencias desde la comida hasta el contar con Mari y ayer con Raúl, que bueno, que fue emocionante, vino a cantarnos, pero parece que hubiera estado allí todo el tiempo, ¿eh? Un pedazo de artista también. Entonces, bueno, no es un seminario normal, es un seminario de patrimonio inmaterial, está claro. Así que bueno, gracias y a descansar. Gracias, me encanta. Bueno, yo solamente, se me oye, ¿verdad? Sí, se te oye, Aniceto. Bueno, que yo solamente decir también que hay un aspecto que Fuensanta lo nombraba ahora mismo y que yo también valoro mucho, y que creo que también que desde la administración también se pueden hacer estas cosas, ¿no? Es decir, que siempre achacamos el papel de la administración que está silenciada o que no hace caso o que mira para otro lado. Y yo creo que en este caso, este tipo de seminarios, y Gemma lo puede decir igual que yo creo que son seminarios también valientes en ese sentido, ¿no? Es decir, que bueno, que hay muchas cosas que mejorar, y ahí también me parece muy interesante la participación, por ejemplo, de María y Sara del Instituto de Patrimonio Cultural del Estado Español, y también pues compañeras como Fuensanta y Maribel que también están ahí siempre presentes, y yo creo que también es importante visibilizar lo que se hace fuera, pero también pensar un poco que de la administración también nos corresponde un papel que debemos de ejercer y debemos de, en la medida de lo posible, reivindicar, ¿no? Y yo creo que estos seminarios, corrígeme si no es así, Gemma, desde el principio cuando hemos planteado, no es que lo hayamos planteado para que sean distintos, sino que es verdad que hay muchas cosas por hacer, y creo que a nosotros también nos corresponde esa parte pública, digamos, de intentar esa salvaguarda, esa transmisión, esos aspectos que tan importantes son, ¿no? Y yo creo que entre todos, piedra a piedra, utilizando un símil con el tema de la piedra en seco, pues podemos ir construyendo no muros para cerrar, sino aspectos para ir abriendo pues todo aquello que es necesario al respecto del patrimonio inmaterial, y ya no solamente el patrimonio inmaterial, ¿no? Sino yo creo que también esto afecta a otros tipos de patrimonio que tienen que ver con esa visión más holística, integral, de lo que significa o lo que entendemos que significa el patrimonio, ¿no? Pues sí, la verdad que así es. El intento de hacer este tipo de seminarios
es precisamente unir a todas las personas que están implicadas y, por supuesto, el protagonismo que tienen personas como Fuensanta o Maribel en el ámbito de la catalogación y todas sus aportaciones a lo largo de su historia en la gestión, o la sociedad civil, o María Pía y desde el IFCE, en fin, y todas las personas que han colaborado desde las comunidades autónomas, son todas partes de la administración, pero nos aportan mucho. Y a su vez, todo lo que hemos ido analizando de qué se está haciendo desde la sociedad civil, desde la investigación, desde el ámbito más técnico científico, pues esa triple activación, ¿no?, de la que hablamos, que si no se conciertan y no se coordinan, sería imposible que llegáramos a nada fructífero, creo. Y eso es lo que hemos intentado con este seminario y con los anteriores. Y esperemos que podamos seguir haciendo no solo seminarios, sino de verdad que esto, bueno, pues llegue a buen término y nos hagan caso y nos escuchen. Cristina, ¿has pedido de la mano? No, es que estaba pensando estos días y ahora lo habéis dicho los dos, con lo cual un poco apoyaros, ya que el patrimonio material es tan intangible y habéis creado esta red. Mi pregunta, y que no lo sé si está contemplado, es, aparte del programa, que se ven los ponentes y se ven los perfiles y dónde remitirnos, con toda esta red de participantes y cosas que se ha colgado en la página que habéis creado tan fabulosa, primero, saber hasta cuándo está esa página accesible, y segundo, con todos los documentos, revisándolo ayer, pensaba si se puede pasar un mapeo, si la gente está disponible, de dónde están los actores y los contactos para, pues, que si la Calde Morón y tal, que todos los proyectos que se presentaron ayer, para poder crear redes entre nosotros de consulta y de trabajo. Pues sí, estaría bien que, bueno, pues desde la propia organización, con la ayuda tan imposible de estimar que tenemos de Borja y de Mercedes, ellos se ponen en contacto con todas y le piden el permiso también para que tengamos esa red de contactos, para que podamos compartirla entre todos los participantes sin que haya problemas. Quien no tenga problemas, pues lo hacemos, y quien lo tenga, pues no. Y lo compartimos con vosotros. Y creo que el Padlet que hemos creado, ese muro donde se han ido colgando todas estas cuestiones, creo que puede permanecer activo. Entonces, bueno, lo compartiremos también por correo para que podáis siempre acceder, y lo tendremos también, si es posible, en la web del IAPH. Muchas gracias. En la parte del seminario. ¿Vale? Bueno, pues muy satisfechas, y dar otra vez la enhorabuena a todos, dar las gracias a los compañeros del instituto que han participado, a Susana, a Isabel Luque, a Carlos Romero, a todas las, no quiero dejar de nombrar a nadie, bueno, a Aniceto, por supuesto, a las compañeras también de la organización de la Secretaría Técnica, a Mercedes, a Borja, a Ross Music, a Raúl, a Inmaculada, a todas las personas que habéis participado. Y nada, nos vemos en la próxima aventura. Vale. Hasta la próxima, Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias.